La revolución de los datos llegó. Hoy en día los datos se generan a partir de nuevas fuentes, se aplican a nuevos problemas y se han convertido en un elemento clave de la innovación. Todas las acciones que realizamos día a día, tanto las personas como las empresas, generan datos. Por ejemplo, comprar, hacer deporte, cocinar, estacionar, fabricar un producto, administrar una flota de camiones. Todos estos datos tienen el potencial de ser capturados y almacenados, lo que se amplifica con el uso de Internet, donde todas las interacciones que realizamos quedan registradas. Se produce una especie de mar digital. Antiguamente, la generación de datos era más costosa de producir, a partir de investigaciones, mediciones o encuestas que las empresas debían llevar adelante directamente. Además, era cara de almacenar y en general la información quedaba en bases de datos separadas que imitaban las estructuras de distintas áreas de la empresa. Hoy en día las posibilidades son mucho mayores, con la generación y almacenamiento de datos realizada de manera más barata por la habilitación de nuevas tecnologías. Esto genera un efecto multiplicador sobre el valor de estos datos. El desafío entonces es aprovechar estos datos y convertirlos en información útil. Para esto existen software de inteligencia de negocios que a partir de los datos permiten generar y visualizar información de forma simple para la toma de decisiones. ¿Cómo esto afecta a las empresas? Los datos permiten analizar el comportamiento de los consumidores y las operaciones de las empresas con mucho mayor detalle. Además, es posible desarrollar algoritmos que apoyan en la toma de decisiones. Los datos y los algoritmos son ahora un activo muy importante para los negocios. Pero para que los datos se conviertan en una fuente real de valor para la empresa, las empresas deben empezar a pensar en esto como un activo estratégico. Deben cambiar su manera de pensar y operar. La analítica de datos contempla las estrategias y tecnologías usadas por las empresas para la captura y análisis de datos y la generación de conocimiento a partir de estos. Existen distintas aproximaciones para entender los datos, algunas más tradicionales y otras que se habilitan con el Big Data y la generación de nuevos algoritmos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial. En un primer nivel de análisis está la medición de los procesos de negocio, la proyección de la empresa y la planificación de largo plazo. Su objetivo principal es optimizar las operaciones del negocio. En este nivel se encuentran el análisis de datos históricos, que se ejecutan a partir de generar analítica descriptiva y de causas. Este análisis permite saber qué pasó y por qué o cómo pasó algo. Luego, es posible comprender el funcionamiento actual de la empresa, con acceso a data en tiempo real de las operaciones. Para esto también se utiliza análisis descriptivo. Un siguiente paso es la anticipación de acontecimientos futuros o análisis predictivo, el que se puede combinar con análisis prescriptivo, que es obtener, a partir de análisis, opciones para la toma de decisiones que permitan mejorar la experiencia de los clientes y hacer más eficiente la operación de la empresa. La mayoría de las empresas realizan análisis histórico. Sin embargo, el desarrollo y disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas para el procesamiento y visualización de datos permiten que sea cada vez más asequible e importante utilizar datos para predecir acontecimientos futuros e implementar toma de decisiones. En un segundo nivel de análisis nos encontramos en el mundo del Big Data. De seguro has escuchado hablar de este término. Big Data es un caso especial de generación de datos que se caracteriza por sus llamadas 3 Bs. La primera B es el volumen de datos. Cuando se hace referencia a Big Data, no se habla de unos cuantos gigas de información, sino de zettabytes de información. Esta se genera a partir de emails, tweets, fotos, entre otras cosas, que se suben constantemente a Internet. Una de las mayores fuentes son las redes sociales. Estos datos pueden revelar actitudes de las personas que dicen, opinan, gustan y disgustan respecto de diversos temas o productos. Otra fuente de datos de este tipo es la ubicación de dispositivos. Esto no solo aplica para las aplicaciones de mapa o GPS, sino que además búsquedas y navegación por Internet. Así,
es posible saber no solo lo que buscan las personas, sino que dónde están geográficamente cuando acceden a información. Una fuente importante que está emergiendo de Big Data son los sensores que están siendo incorporados en todas las cosas alrededor nuestro, a medida que migramos a un mundo donde todo se conecta a red. Hoy es normal que nuestro teléfono o reloj se conecte a Internet. En el futuro va a ser normal que nuestro refrigerador, sillón o incluso colchón esté conectado. La segunda B del Big Data es variedad de datos. Si consideramos los ejemplos mencionados, los datos que ahí se generan son datos que se conocen como no estructurados. Los datos no estructurados son diferentes de los datos almacenados en planillas, formulario o, como se conocen en general, bases relacionales, donde cada elemento de la base de datos sigue un mismo formato o tiene las mismas categorías que los demás. Imaginen una planilla o base de datos con información de clientes de un banco. En esta base habrá categorías claras, definidas para caracterizar a cada persona, como la edad, nombre, tiempo de antigüedad con el banco, datos de contacto, entre otros. Los datos no estructurados no son simples de almacenar de esta forma, con filas y columnas definidas, o de analizar con las mismas herramientas que se usan para los datos estructurados. Recordemos que dentro de este tipo de datos se encuentran las imágenes, comentarios en redes sociales, videos, información de navegación en buscadores y páginas web o localización geográfica. La última B hace referencia a la velocidad. En Big Data, los datos se generan muy rápido, en tiempo real. Por ejemplo, en el envío masivo de mensajes en chat de conversación o la información de consumo en los servicios streaming. Entonces, en resumen, se habla de Big Data cuando se hace referencia a un gran volumen de datos no estructurados que se generan y transmiten a gran velocidad. Además de solamente los datos, Big Data se ha desarrollado por el surgimiento de nuevas capacidades de procesamiento en la nube que permiten una mayor cantidad de empresas puedan manejar y hacer sentido de esta información. La computación en la nube tiene profundas implicancias para la escalabilidad de las empresas pymes. Esto hace que el Big Data no sea exclusivo de grandes corporaciones con grandes departamentos de tecnología. Casi cualquier negocio puede acceder a las mejores herramientas de análisis que existen pagando por el uso. Antes de terminar este video, es importante mencionar que a pesar del potencial de Big Data, no se debe confundir este con la estrategia de datos de una empresa. En muchos casos, las empresas pueden almacenar data muy valiosa para su negocio y aplicarla de manera estratégica sin entrar en las complicaciones de Big Data. La data no tiene que ser Big Data para ser útil para un negocio. El objetivo final de una estrategia de datos es generar valor para la empresa y sus clientes. En el siguiente video veremos cómo una empresa debe pensar su estrategia de datos. Una vez que la empresa empieza a considerar sus datos como un activo, necesita generar una estrategia de datos. El primer paso para generar esta estrategia es definir qué área del negocio se busca impactar o mejorar. Para esto es importante no partir por la tecnología o los datos, sino que por entender el problema que se busca resolver. Luego, se deben establecer objetivos concretos a lograr y cuáles son los indicadores utilizados para medir el desempeño, de manera de poder evaluar el impacto del proyecto. Con estos elementos, es posible pensar en qué tipo de datos se requieren, cuáles son los procesos que permiten generar y procesar esos datos y cuál es la infraestructura tecnológica que se necesita. A partir de esto, se deben realizar los análisis que permiten, a partir de los datos, informar decisiones del negocio y operacionales. Finalmente, es importante generar los productos o visualizaciones específicas que permiten que los clientes internos utilicen esos datos en la forma de toma de decisiones, para que así haya retorno en la inversión. El primer conjunto de datos que se puede obtener
es el de los procesos operativos del negocio, que se generan a partir de las mismas operaciones y eventualmente de sensores incorporados en la maquinaria de activos. Dentro de estos datos se encuentra el manejo del inventario, cadena logística, ventas, facturación, control de calidad o recursos humanos. Estos datos se utilizan para optimizar procesos, reducir riesgos y ayudar en su automatización. Ejemplos de aplicación en esta categoría son optimización de inventarios, mantención predictiva, optimización de rutas, simulacro de producción, detección de fraudes y planificación financiera. El segundo grupo son los datos relacionados con el cliente. Esto incluye compras, comportamientos, comentarios en redes sociales, perfiles de cliente, clics en páginas web, búsqueda en internet, apertura de emails, respuestas de encuestas. Es importante considerar que la fuente de información más valiosa es medir lo que el cliente hace, no lo que dice. Es por esto que la tecnología está bajando la importancia de los focus group o encuestas, reemplazándola por data directa de comportamiento. Los datos desde el punto de vista del cliente pueden ser utilizados para obtener un entendimiento más profundo de sus preferencias y comportamientos y así segmentarlos de manera mucho más precisa. Esto a la vez permite personalizar la propuesta de valor y la experiencia del cliente, ajustándola a lo que cada segmento requiere. Dentro de las aplicaciones que se le pueden dar a estos datos se encuentran segmentación de clientes por comportamiento, optimización de la experiencia del cliente, optimización de precios, optimización del gasto en publicidad, optimización del proceso de marketing y ventas, predicción de tasas de cancelación u optimización geográfica de locales. Queremos enfatizar el hecho de que se debe medir y analizar sistemáticamente la experiencia de los clientes. Esto permite oportunidades de mejora para toda la empresa. Con las nuevas herramientas tecnológicas, este tipo de información ya no es de dominio exclusivo de las grandes empresas. Para generar una buena estrategia de datos, es importante que la información sea relevante, veraz y se genere de manera oportuna desde las diversas fuentes. Para esto se necesita, por ejemplo, que los canales de comercialización trabajen con la operación de manera fluida e integrada. Además del tipo de datos, es importante que el levantamiento de información se realice de manera tal de ordenar y procesar la data en una forma comprensiva y holística, evitando los análisis aislados. Para esto, se debe evitar que los datos se generen y queden dentro de cada departamento o unidad de negocio dentro de la organización. Uno de los elementos más importantes de la estrategia de datos es buscar maneras creativas de combinar conjuntos de datos que tradicionalmente se manejan por separado. Un punto final, pero quizás el más importante, es tener en cuenta que procesos deben ser modificados. En general, este tipo de iniciativas buscan que los colaboradores puedan recolectar, producir o tomar nuevas decisiones o ejecutar ciertas acciones a partir de los datos. Antes de contratar servicios de analítica de datos, la compañía tiene que saber cómo planea cambiar sus procesos de negocio. Por ejemplo, si una empresa quiere potenciar un proyecto de marketing digital que envíe mensajes personalizados a sus clientes, no solo debe tener los datos para entender a sus clientes, sino que además debe ser capaz de producir estos mensajes personalizados probablemente de manera completamente distinta a cómo lo venía haciendo. Otro cambio cultural importante tiene que ver con integrar sustantivamente estos análisis en la toma de decisiones de la empresa. La peor estrategia que puede tener una empresa es generar la data, procesarla, para luego no utilizar al tomar decisiones. Antes de terminar este video, queremos mencionar que existe una tercera categoría, grupo de datos, tiene que ver con aquellos que se necesitan para generar directamente el producto. Este es el caso, por ejemplo, de datos meteorológicos en una aplicación de clima o datos de tráfico en una aplicación de mapas. En estos casos es posible aumentar los atributos del producto en base a modelos de inteligencia artificial. Veremos esto en el siguiente video.